Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar esta entrevista. Nos gustaría que por favor se presente para que todos conozcan quién es usted. Mi nombre es Roberto Echeverría, soy médico psiquiatra. Sabemos que usted estuvo involucrado como médico psiquiatra en el caso de Daniel Camargo. ¿Cuáles fueron las circunstancias con las cuales usted estuvo tras este caso? El Daniel Camargo fue apresado aproximadamente en el año 1984, si no recuerdo mal. Pero a mí y a otro colega psiquiatra nos llamaron a intervenir en el caso recién en el año 86, porque hasta eso se había instaurado el juicio, se iniciaron todos los actos procesales y eso llevó tiempo. Y ya cuando el juez estuvo ya a cargo del caso, consideró que era importante hacer una pericia médico-psiquiátrica acerca de Camargo, y fue esa la razón por la cual yo intervine. A la sazón yo era psiquiatra forense de la Procuraduría General del Estado, entonces a mí me nombraron directamente por tener ese cargo, y al otro colega que intervino lo nombraron por ser psiquiatra del Hospital de Socorro. Doctor, después de usted haber tenido los encuentros con él, o mejor dicho, antes de ir a ese tema, ¿cuántas veces lo entrevistó y cuál fue la percepción que le dio a usted más allá de las conclusiones que sacó con respecto? Bueno, nosotros la investigación la hicimos en 4 jornadas, ¿no? Cada entrevista llevaba aproximadamente unas 3 o 4 horas, cada entrevista. ¿Y cuál es la impresión que me quedó? Me quedó la impresión de que estuvimos frente a un personaje de libro, o sea, el típico psicópata criminal que mencionan los libros. No nos quedó otra duda cuando conversamos con él y cuando nos relataba pormenorizadamente cada uno de los crímenes. Si no recuerdo mal, le contabilizaron 73 víctimas durante, me parece que eran 4 años que él estuvo en el Ecuador hasta que lo detuvieron. ¿Él estuvo todo el tiempo predispuesto a esas entrevistas? Totalmente, siempre fue colaborador, porque era una persona muy locuaz. Aparte tenía mucha facilidad de palabra y siempre estuvo presto a conversar. Le gustaba hablar. Cuando recién lo detuvieron, hubo gente que decía que era imposible que un hombre con su contextura física hubiera podido cometer tantos asesinatos. Incluso mencionaban en un caso en particular que había una chica que dominaba un arte marcial, que cómo era posible que él hubiera llegado a cometer tales crímenes e incluso había gente que tenía la teoría, entiendo, de que había seguramente una pandilla estaba protegiendo a alguien. ¿Usted diría que eso es una idea completamente descabellada, que está completamente descartado en base a todas las entrevistas que... Yo pienso que era legítima la desconfianza que se generó entre la opinión pública, porque lamentablemente la información que se proporcionó fue una información que se prestaba a la desconfianza y a la confusión, porque se pensaba de que él era un seductor y que él engatusaba a sus víctimas seduciéndolas, y no hubo nada de eso. O sea, él no era un seductor, ¿no? Él lo que tenía era una estrategia bien estudiada para llegar a la víctima, convencerla de que lo acompañara a un lugar X, y cuando estaba en un lugar propicio para sus intereses, es decir, un lugar deshabitado,
lejano a cualquier lugar poblado. Entonces ahí él actuaba, y lo que actuaba era con la fuerza. ¿Y él mencionó concretamente cómo abordaba a estas víctimas? Claro, por supuesto, él nos relató toda la estrategia que él utilizaba. Entonces, ¿era diferente para cada caso? No, generalmente usó el mismo patrón, ¿no? ¿Y cuál era de comportamiento. ¿Qué era lo que él hacía? Él solía situarse en las afueras de almacenes, ¿no? A grandes almacenes, diga usted, Tía, me parece que era uno de esos almacenes donde él se situaba. Y buscaba siempre a la persona que a él le parecía adecuada. O sea, como que analizaba, estudiaba entre la multitud la persona que a él podría ser engatusada con todas sus reclusiones. Desde luego, algunas veces le falló. Algunas veces se acercó a alguna chica y muchas de esas chicas lo rechazaron. Pero hubo desgraciadamente algunas que le hicieron caso. Entonces, ¿cuál era la estrategia que él usaba? Él se acercaba a mujeres jóvenes y les vendía la historia de que él era un colombiano recién llegado a nuestro país y que buscaba a un sacerdote colombiano, pero que como no conocía la ciudad, necesitaba de que alguien lo ayudara, que iba a ver a ese sacerdote y llevaba su maletín y les enseñaba dinero, porque él tenía dinero producto de las ventas libres que él hacía día a día. Y entonces en el camino les iba ofreciendo trabajo, les decía, en el momento que lleguemos donde el sacerdote, le hacemos la entrega de esto, y ahí le podemos pedir que le ayude a conseguir un trabajo. Esa era su estrategia. Entonces muchas de esas chicas de sectores medios, bajos, necesitadas de un trabajo, se veían seducidas por esa oferta, por la oferta, no por la persona. O sea, no es que las enamoraba, en ningún momento él se lanzó a enamorar a nadie. Él ofrecía trabajo, ofrecía ayuda a una chica que él veía que necesitaba, y así era como se las ganaba. Entonces, se embarcaban juntos en un colectivo, y en ese colectivo viajaban hasta las inmediaciones de la penitenciaría. En esa época no estaba poblado esos sectores, era un lugar apartado, lleno de maleza. Entonces era el lugar que él había analizado propicio para lo que él buscaba. Y estando ahí era que ya las amenazaba, porque utilizaba un cuchillo para amenazarlas. Y ahí procedía a violarlas y finalmente a matarlas. ¿Usted cree que dentro del perfil de mujeres que ella buscaba, tenían un parecido a estas mujeres, o eran un poco al azar su parte física o incluso su parte emocional? ¿Él tenía visto cuál era el tipo de mujer, o era el antojo de lo que en ese momento se le ocurría? Bueno, podríamos decirse que había la búsqueda de un tipo especial, ¿no? Él buscaba siempre mujeres bonitas, ¿ya? Con lo que él consideraba, él tenía su concepto de mujer bonita. Siempre coincidía que las víctimas correspondían a un estrato social, ¿no? Medio bajo. Jóvenes. Casi la mayoría eran jóvenes. Una que otra menor de edad. La última víctima de él tenía 9 años. O sea que sí había. Bueno, desde luego, la ropa de él era muy escasa, ¿no? Tenía muy poco. Pero siempre trataba de estar limpio, ¿ya? Él dormía en una carretilla en el Mercado Sur. Ahí dormía. Y al día siguiente buscaba un baño público para asearse, ¿ya? Pero siempre buscaba estar bien presentado, a pesar de la limitación de su ropa, ¿no? Y de lo pobre que pudiera haber sido. Pero siempre estaba bien presentado. O sea, usted veía siempre una persona bien presentada. Y esto ocurría también, entiendo, en su celda, donde él era... En su celda era extremadamente escrupuloso en cuanto al orden y a la higiene, ¿no? Yo recuerdo que era una celda pequeñita,
pero ahí todo estaba en su lugar, ¿ya? Y todo revelaba orden, limpieza, mucho cuidado de parte de él, o sea, era muy cuidadoso. Entiendo también que él era un hombre muy culto, muy autodidacta y adicionalmente manejaba 3 idiomas. Ah, correcto. Y eso puede haber sido también sido reflejado en el abordaje que hacía. Por supuesto. Él tenía una gran facilidad de comunicación, ¿no? Hablaba con mucha fluidez. Pese a que no completó su secundaria allá en Colombia, nunca se graduó, dejó interrumpidos sus estudios, creo que al promediar el segundo o tercer año de bachillerato. Sin embargo, siempre fue un autodidacta, como usted dice, él leía mucho, era un lector voraz de todo tipo de libros. Por eso era muy fácil con él hablar de cualquier tema. Él le podía hablar tranquilamente de filosofía, de literatura, de política, hasta de geometría del espacio, la verdad, porque conocía todos los temas. Y eso se debía a su preocupación por leer, ¿no? Nos contaba él que cuando él estuvo en Gorgona es una isla colombiana, sí, a donde eran enviados antiguamente algunos prisioneros, ¿no? Eran enviados a Gorgona. Y él se escapó de esa isla, ¿no? En esa isla había una biblioteca como de 2000 volúmenes. Él se lo leyó todo en los 4 años que estuvo ahí. 4 o 5 años que estuvo ahí, no recuerdo bien, porque ha pasado mucho tiempo. Pero leía muchísimo, entonces con él era muy fácil hablar con él. Inclusive era hasta agradable hablar con él, porque tocaba tantos temas. Tenía especial predilección por la literatura y por la filosofía. Y exactamente hablaba 3 idiomas. O sea, aparte del español, él hablaba bien el portugués, porque él estuvo en Brasil. Y hablaba muy fluidamente el inglés. Hablaba muy bien, leía y hablaba. Doctor, aunque hemos ido pareciera de adelante hacia atrás, pero ahora me gustaría un poco saber qué habló él sobre su vida en cuanto a su infancia, en cuanto a su entorno familiar. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la apreciación de él mismo hacia todo lo que le había tocado vivir en su vida? Bueno, él siempre justificaba su historia personal delictiva, la justificaba con la infancia que él vivió. O sea, para él fue una infancia muy traumática porque se entera a los 8 años que la madre que él tiene no es su verdadera madre, que su madre había muerto y que la persona que lo estaba criando era su tía, y con la que nunca tuvo buenas relaciones. Esta señora, su tía, que a la vez era su madrastra. Que a la vez era su madrastra, exactamente, porque el padre se casó con la hermana de la esposa. Y nunca hubo buena relación entre ellos. No se sabe las razones, pero se conoce, por lo que él relataba, esta señora lo maltrataba, ¿no? Física y también psicológicamente. Lo vestía de mujer para que no salga a la calle, lo exhibía ante los compañeros para que se burlen de él, en fin. Todos esos recuerdos a él los utilizaba como su gran explicación de por qué su trauma social. Entonces él siempre nos decía, a mí la sociedad me hizo criminal. Que eso es propio del psicópata, ¿no? El psicópata criminal generalmente desliza la responsabilidad hacia la sociedad, o sea, su discurso siempre busca responsabilidades en otros, no asumidas por él mismo. Y eso era un poco Camargo, ¿no? O sea, con esa estrategia de utilizar su pasado, su infancia, él hacía la gran explicación de por qué había terminado como un criminal, ¿no? Como un sociópata. ¿Qué papel pone el papá? Bueno, el papá fue una figura poco trascendente en la vida de él, ¿no? Él buscaba refugio en él, pero el papá nunca estaba en casa. ¿Lo golpeaba? No se conoce que haya habido maltrato, ¿no? Pero es posible que haya ocurrido algo de eso.
Lo cierto es que el papá nunca estaba en casa, estaba siempre trabajando. Nunca él nos hizo mención de recuerdos gratos de la relación que pudo haber tenido con el padre. Su relación con la familia siempre fue traumática para él. Daniel Camargo no terminó los estudios. No terminó. ¿Cuál fue la razón por la que no terminó los estudios? ¿Tenía que ver con una razón económica? Bueno, él estudió en colegios religiosos, ¿no? Y parece ser que dentro de esos colegios religiosos él vivió experiencias también traumáticas. Nunca llegó a decirlo. Suponemos que él también fue víctima de algún tipo de abuso de parte de los sacerdotes que regentaban ese colegio. Él decía que había visto que compañeros suyos pequeños habían sido abusados por los sacerdotes. Sexualmente. Entonces ahí desarrolló él una gran aversión hacia todo lo que es el mundo religioso, hacia los curas especialmente, ¿no? Y hacia los homosexuales. O sea, él tenía una gran homofobia. Ahora, ¿qué escondía esa homofobia? Probablemente también algún episodio de abuso en la infancia. Dice en algunos libros que el detonante para que él iniciara esta saga de crímenes fue cuando vio a su esposa tener relaciones con otra persona. ¿Fue así? Él mencionó algo de eso en algún momento. Bueno, que yo recuerde, él tuvo una primera etapa que ocurrió dentro de su país, ¿no? Una primera etapa en la que él se vio involucrado en violaciones. Y de lo que yo recuerdo, el relato que él nos hizo fue de que no me acuerdo si era la esposa o la novia. Eso no lo recuerdo. Pero era su compañera. Él le reclamaba que por qué no había sido virgen. ¿Ya? Su gran decepción fue que cuando él tuvo su primera relación con ella, él no la encontró virgen. Y entonces, a partir de ahí, él empezó a hacer reclamos continuos a estas chicas. Y a él la obligaba a buscar víctimas para encontrar vírgenes. Entonces eso ocurrió en Colombia, en Barranquilla. ¿La esposa era cómplice entonces? Era cómplice, porque con ella iban y buscaban a las víctimas. Ahí la estrategia que usaba era que así mismo esperaba fuera de un almacén y cuando salía una de las chicas la increpaban, le decían que había salido robando. Y la chica asustada aceptaba todo y entonces decía, pero no te vamos a llevar detenida, te vamos a llevar a otro lado para arreglar. Y era que la llevaban a donde podía violarla. No me acuerdo cuántos delitos de violación cometió, no sé si fueron 13 o 14, no recuerdo bien. Lo cierto es que a él lo descubrieron. Y entonces lo procesaron y lo detuvieron. Y él tuvo que cumplir una sentencia. No me acuerdo si fueron 4 o 7 años, no sé, pero él fue sentenciado. Entonces, cuando él sale, él se va al Brasil. ¿Ya? En Brasil pasa como 4 años y luego regresa a Colombia. Pero cuando regresa a Colombia, ahí empieza a violar nuevamente, pero empieza a matar para no dejar rastros. Esa fue su estrategia ahora, sí, para no ser nuevamente preso. A ver, estoy recordando más. La primera etapa no ocurre en Barranquilla, sino en Bogotá mismo. En Bogotá, por violador, ¿no? Allí lo procesaron y lo detuvieron y cumplió una sentencia breve. Y ahí es cuando se va a Brasil. Al regresar, él se instala en Barranquilla, en la parte norte de Colombia, en la parte atlántica. Y allí es donde comienza a violar y a matar. El objetivo primero entonces era básicamente no dejar rastro para no tener que pasar nuevamente en la cárcel. Exactamente, porque ya pasó por la cárcel. Entonces él ya no quería que alguien lo descubriera, porque la primera ocasión cuando lo procesaron fue porque una de las víctimas lo reconoció. Esa fue
la situación. Él relata qué es lo que siente él al violar, al matar a sus víctimas. ¿Tiene alguna especie de ritual, por ejemplo? Porque algunos, bueno, él siempre nos decía que una de las razones que a él le impulsaba a cometer este tipo de delitos era su gran necesidad, primero la necesidad sexual, ¿no? O sea, entre comillas, su necesidad sexual. Pero aparte de eso era su necesidad de posesión. Él necesitaba ejercer el poder, dominio sobre una víctima. Él nos decía, yo quería apropiarme de su belleza, quería sentirme dueño. Eso alguna vez nos lo dijo. Y lo dijo sin el más mínimo atisbo de emocionalidad, o sea, completamente frío, porque era un discurso frío el de él, ¿no? Incluso cuando hablaba de sus víctimas, nunca mostró ningún signo de arrepentimiento, o sea, jamás. Hablaba de sus víctimas como hablar de cualquier situación. Nunca hubo ninguna emoción. Y cuando nos contaba de cada una de las víctimas pormenorizadamente, porque tiene una memoria prodigiosa, siempre teníamos la idea de que estábamos frente a una máquina de hablar, ¿no? Casi como una grabadora, sin emociones. Tenía entonces rituales. Usted me hablaba de los rituales, sí. Bueno, propiamente rituales. El ritual de conseguir que la persona le haga caso, de llevarla y de dominarla, se puede decir que se convirtió eso en un ritual para él, ¿no? Y posterior a su muerte, es decir, qué sé yo, a la hora de enterrar los cadáveres, tenía alguna forma particular de hacer ciertas cosas, coleccionaba algo, por ejemplo. No coleccionaba. ¿Qué hacía con sus víctimas? ¿Las enterraba? Guardaba algo de cada una de ellas, ¿no? Guardaba algo, pero no con el fin de coleccionar, sino exacto, de tener algún recuerdo de eso, pero en algunos casos no lo hacía. O sea, no era algo que se repitió. Y probablemente aquellos casos en los que a él le significó una gran lucha, una gran batalla, porque sí las tuvo. No todas las chicas cayeron mansamente. Hubo alguna que, es verdad, practicaba artes marciales y se defendió. Se defendió. Cuando la gente ponía en duda que él solito con ese cuerpito pudiera haber sido el autor de tantos crímenes, nosotros también nos hicimos esa pregunta, ¿no? Y yo recuerdo bien que cuando se lo dijimos, él lo único que hizo fue abrirse la camisa. Se abrió la camisa y desde aquí hasta acá había señas de uñas. Todo esto estaba cubierto de cicatrices de uñas, o sea, de gente que se defendió. O sea, hubo muchas chicas que le hicieron resistencia, ¿no? Es decir, que no gozó ningún tipo de droga, por ejemplo, no, de droga. Él lo que utilizaba era un cuchillo para en el momento de violarlas, asustarlas para que no se vayan. ¿Y las mataba degolladas también? Había muchas formas de matarlas. Hubo un caso especial que a nosotros nos llamó mucho la atención porque encontraron en el cadáver señales de que habían sido cercenados sus mamas. Y le preguntamos que por qué había hecho eso. Entonces él nos contaba que esa persona se había opuesto hasta el último, le había hecho resistencia y lo había golpeado. Entonces que luego de que hizo lo que quería hacerle, empezó a darle de cuchilladas por todos lados y en un acto de furia también le cortó las mamas. Entiendo que luego dio detalles de dónde estaban enterrados, dónde estaban los cuerpos. Todo eso fue exactamente. Fue exacto. Tenía un itinerario, un mapa en su mente de dónde estaban enterradas cada una de ellas. Todas estaban en lugares cercanos, quiero decir, había un lugar predilecto para él. Casi todas las encontraron en las inmediaciones del mismo lugar, o sea, cerca de la penitenciaría. Eso aquí en Guayaquil, pero... En Guayaquil.
También hubo crímenes en Machala, si no estoy mal, en Ambato, y el último crimen que fue en Quito. Okay. ¿Cuáles fueron las circunstancias de la detención de él? ¿Cómo lo descubre? ¿Ya estuvieron tras la pista de él? ¿La policía sabía o pensaba que era un asesino en serie o veía como casos aislados? Sí, la policía tuvo la presunción de que se trataba de un criminal en serie y decidieron buscar ayuda profesional. Un psiquiatra los ayudó. Y es posible que sí haya habido una investigación prolija, pero yo estoy seguro de que la detención de él ocurre por el azar. O sea, es posible que haya habido ya una investigación en camino, ¿no? Que a lo mejor hayan tenido algunas pistas de la persona que sospechaba. Pero la forma como lo detuvieron fue totalmente casual. Entiendo que él estaba con un maletín, me pareció sospechoso, probablemente el ser ciudadano extranjero. Le pidieron la documentación y descubrieron. Así fue. Lo que sucedió fue que lo vieron rondando un lugar, ¿no? Policías lo vieron rondando un lugar y lo vieron como sospechoso, ¿no? Entonces él cargaba siempre su maletín, que era donde él guardaba las cosas que él vendía, que eran plumas, peinillas, ese tipo de cosas él vendía. Y lógicamente ahí guardaba su dinero, ¿no? Todo lo que era producto de las ventas él lo guardaba. Y su ropa que él utilizaba diariamente. Y parece ser que él recién había cometido el último crimen y había guardado las ropas de la víctima, ropas ensangrentadas. Entonces, en el momento en que los policías lo vieron como sospechoso, lo abordaron, lo revisaron y le encontraron esa ropa ensangrentada y ahí fue cuando lo llevaron y lo sometieron a la investigación. Pero él pudo fríamente no haber aceptado que... Él no aceptó de entrada. ¿Cómo fue? De entrada no aceptó. Él inventó la historia de que él estaba con otra persona, de que otra persona lo ayudaba, de que él lo único que hacía era como campanear. Y todo era su estrategia para salirse del paso, pero la investigación que le hicieron fue tal que finalmente él terminó aceptando que él era, ¿no?, el personaje buscado. Fue condenado a 16 años, que es la pena máxima ecuatoriana. Sí. Para un asesino en serie suena a nada. Una minucia. Y luego dentro de nuestro sistema carcelario. ¿Qué pasó luego? Estaba condenado a 16 años, podía haber salido, no fue así. A él lo mataron, se conoció las circunstancias de eso. ¿Quiénes lo mataron? Bueno, cuando él fue detenido, siempre hubo el riesgo de que dentro del recinto penitenciario él pudiera ser víctima de un atentado. ¿Estaba aislado entonces? Estaba aislado. Cuando nosotros lo visitamos, él estaba solo. Se creó una celda especial para él, para tenerlo solo. Porque hubo conatos inclusive de intentos de eliminarlo. Obvio, el violador, el criminal violador en la cárcel es víctima de la propia ley del centro penitenciario, o sea, ojo por ojo. Ojo por ojo. Entonces, como quien dice, él siempre vivió con ese riesgo, con ese peligro. Pero entiendo que una vez que fue sentenciado, él estaba cumpliendo su sentencia acá, pero no sé por qué motivos, nunca supe. Fue trasladado al García Moreno en Quito, y allá es donde lo eliminó otro criminal psicópata, no en serie, pero psicópata, de apellido Mantuano, que nunca explicó bien por qué lo mató. Parece que quiso hacer venganza por alguna razón y lo mató. ¿Qué le dejó a usted toda esta experiencia? Algunas cosas interesantes, una mezcla de
de conocimientos y de sensaciones. Repito, Daniel Camargo es el tipo psicópata que usted ve en los libros, ¿no? Exactamente como lo describen en los libros. Entonces, estar frente a una persona así, hablar con esa persona, buscar un poco los interiores de su psiquis supuestamente perturbado, fue todo un reto para nosotros, ¿no? Los psiquiatras que estábamos buscando cuál podría ser la verdad de todo. Se puede decir que esa es una parte interesante del episodio, pero también hay otras emociones que se mezclaron ahí. Ver a los familiares de las víctimas sufrir. Recuerdo un episodio, que eso nunca se publicó en los diarios, y que le da a usted una idea de que sí, efectivamente se trataba de un criminal en serie. Recuerdo que Daniel Camargo, cuando a nosotros nos nombraron peritos en la Procuraduría, yo estaba en mi oficina y fui visitado por una señora, una persona. Se acercó, me dice: doctor, me he enterado de que usted va a ser el perito en la causa de Daniel Camargo. Quiero pedirle un favor. Entonces le digo: pues está en el caso. Entonces me dice, yo hasta ahora me niego a aceptar que ese cadáver que me entregaron es el cadáver de mi hija. Yo no creo que sea ella. Quiero estar segura. Y la única forma de estarlo es haciéndole una pregunta a este sujeto. Digo: dígame, yo se la transmito. Pregúntele cuál era el segundo nombre de mi hija, que no ha salido publicado en ningún medio. Nadie lo sabe. Nadie sabe. Pregúntele, porque es un nombre muy especial. Y la señora no me dijo el nombre. Ya le digo, yo apenas conversé con él, se lo voy a preguntar. Efectivamente, en algún momento que hubo, yo le pregunté, le digo, le di algunas señales de la hija de esta señora. Entonces me dice: sí, yo me acuerdo. Digo: ¿cómo se llamaba ella? Entonces, me acuerdo por el segundo nombre, porque por el primero no me acuerdo. Me parece que era María, ¿no? Ella se llamaba María Esbeltlana. Los apellidos no los recuerdo. Entonces le digo: ¿estás seguro, Camargo, que ese es el nombre? Sí, ese es el nombre. No me acuerdo. Ocurrió en tal lugar, en tal fecha. Estas fueron las circunstancias en las que yo la abordé. Todo se acordaba. Entonces, cuando yo regresé a la oficina, la señora me estaba esperando y me preguntó, me dice: bueno, ¿y qué le dijo Daniel Camargo? Le digo: me dijo que su hija se llama María Esbeltlana. No me dijo nada la señora, sino que se le salieron las lágrimas y nada más, se fue. Esa era otra más de las confirmaciones que nunca se publicaron. Esos son pequeños detalles que jamás se publicaron. En el imaginario colectivo quedó la impresión de que Camargo estaba encubriendo a otra gente, que cómo era posible que este alfeñique pudiera con tantas mujeres. Porque no se sabía, no conocían, ¿no?, cuál era la estrategia que él usaba, no sabían todo lo que significa esa personalidad, ¿no? Cuando ya se publicaron algunas cosas, algunos terminaron creyendo que sí era él, efectivamente el criminal, y otros quedaron con la duda para siempre. A mí no me quedó ninguna duda. A nosotros no nos queda tampoco. Sí. Está claro que un psicópata no debe ir a un centro mental. Correcto. Debe ir a la cárcel. Bueno, en algunos países, justo en esa época en que se estaba ventilando el caso de Camargo, se había hecho una propuesta que a mí me pareció siempre interesante, ¿no? De luego, no se puede dejar libre a este tipo de personas, porque nadie garantiza que van a cambiar, porque el psicópata en realidad no puede cambiar, ¿no? Nació con una personalidad distinta, no digamos alterada, digamos distinta.
Y esa personalidad no va a cambiar en el curso de la vida. Siempre va a ser así. Son los rasgos con los que nació. Entonces nadie puede garantizar que dejando libre a esta gente, después de pasar 16 o 20 años, vaya a cambiar. Probablemente van a seguir haciendo lo mismo. O sea, se va a exponer a la sociedad a ese riesgo permanentemente. No se los puede enviar a un psiquiátrico porque no son enfermos mentales. Un poco complicado entender esto de que es como teniendo una personalidad anormal no son enfermos mentales. No son enfermos mentales porque ellos toda la vida están con su capacidad, con sus facultades mentales completamente lúcidas. En ningún momento él perdió su lucidez. O sea, era muy inteligente. Muy inteligente. Y el Código Penal habla de que uno es responsable si tiene conciencia y voluntad. Eso dice el Código Penal. Camargo tenía las dos cosas. Entonces, no se lo puede considerar un enfermo mental. Pero indudablemente tenía una personalidad anormal. Entonces, yo sí pienso que ese es un tema que está vigente todavía, ¿no? Que debe analizarse qué hacer con ellos. Pienso que tendría que seguir investigándose sobre las psicopatías y buscar lugares en donde ellos puedan llevar una vida y que puedan también ser sujetos de investigación, o sea, sin estar recluidos en un hospital ni en una cárcel. O sea, habría que crear lugares especiales para ellos, que sí creo que los hay en otras partes. En Rusia, por ejemplo, para un enfermo mental, una vez que falleció, la escuela científica pidió tener el cerebro de él para estudiar. Bueno, en todo caso, doctor, le agradecemos muchísimo su colaboración en esta entrevista. Sus aportes han sido tremendamente valiosos. Se lo agradecemos de corazón. Bueno.